Bueno, buenas noches. Qué gusto y qué agradable es estar nuevamente en estos tiempos donde podemos disfrutar de un día de palabra, porque esto es lo que traduce diálogos. Día, logos. Día de palabra. Entonces, buenas noches, Carlitos, y seguimos en esta serie de disfrute en el que estamos viendo ayuda, quiero cambiar. Gracias, pastor. Buenas noches a todos los que se conectan. Qué bendición que estemos nuevamente retomando nuestro estudio de Ayuda, quiero cambiar. Fue un tiempo que tuvimos de quietud durante la Semana Mayor, Santa, ¿no? sí. Pero eso no quiere decir que al estar quietos aquí, estuvimos quietos de enseñar la palabra o de aprender de la palabra. O Porque buscando los cambios del Señor. eso es. Entonces fue muy bueno también esos tiempos allí. Si continuamos en este proceso de ayuda, quiero cambiar. Ya hoy en el cuarto episodio, cómo ha pasado de rápido estos tiempos, ha sido muy rápido, creo que porque lo hemos disfrutado mucho, ¿no? Sí, Y al sí. disfrutarlo se hace como más rápido. Muy rápido, ¿no? Sí, sí, es como esos platos que son ricos, uno los quiere comer despacio, pero cuando se acabó, qué rápido me lo comí. Sí, sí, sí. Rico pero poquito, Sí. por ahí diría. Bueno, entonces hoy estaremos en el cuarto episodio. Les damos la bienvenida a quienes han venido conectándose. Usted que quizás ha sido muy fiel al acompañarnos en estos tiempos de diálogos y ha estado con nosotros durante los 3 episodios anteriores y también las series anteriores que hemos vivido. Bueno, sea bienvenido, acomódese, tenga su tacita de café para que disfrutemos juntos de estos espacios y de este espacio. Hoy vamos a estar preguntándonos o resolviendo más bien la pregunta, ¿no? De cuándo sucederá el cambio. ¿Cuándo es que va a pasar? Y es una pregunta que a veces, o en nuestra frustración la hacemos. Ay, ¿cuándo será que va a ocurrir el cambio en esta área que estoy pidiéndole al Señor tanto? ¿Cuándo será que mi matrimonio va a cambiar? ¿Cuándo será que mi hijo va a cambiar? Y creo que hoy pueden haber respuestas para esos cambios que anhelamos frente a aquellos que aún no conocen al Señor. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿No? Pero también es una pregunta que nos hacemos frente al enojo, ¿no? Ya en la desesperación ya hay enojo. ¿Cuándo será que hay? Pero es lindo que hoy podamos y que el Señor nos permita descubrir cuándo se produce ese cambio en nosotros, cuándo es ese tiempo, ¿no? Por lo que queremos todo ya. Sí, creo que eso es muy oportuno hablarlo, ¿no? Y creo que lo manifesté en un podcast, introducí así el podcast y decía que somos una generación de lo instantáneo, ¿no? Café instantáneo, sopas instantáneas, pizzas instantáneas, que Todo duran ya. 2 minutos, 3 minutos, todo lo rápido. Nos gusta todo lo rápido, quizás porque somos una generación que andamos en muchos afanes. Microondas. Sí, generación del microondas. Entonces queremos todo que sea rápido. Y cuando introducimos con esta pregunta, realmente nos confronta un poco el saber, sí, ¿cuándo será? Es una cláusula temporal, ¿no? Ese cuándo. Y en esa cláusula temporal, sí se está anhelando algo en el corazón, sí hay algo en el corazón que se desea ver pronto, como un fruto de algo que está sucediendo. ¿Y cuándo será? ¿Cuándo se da ese cambio? Entonces, no sé cómo tú lo veas, Carlitos, ¿cuándo se da el cambio? Sí, realmente el cambio, como lo hemos venido diciendo, a veces no depende muchas veces de nosotros. Si fuera por nosotros, ya hubiéramos generado muchos cambios. Así es. Pero precisamente esa frustración al ver que el cambio no sucede en el tiempo, en el momento en que sucede, nos ayuda a entender que muchas veces el cambio no depende de nosotros. Y creo que eso también ataca nuestro orgullo, ¿no? Claro. Porque en nuestro orgullo quisiéramos nosotros generar cambios. Y como nosotros no vemos el cambio y no lo podemos realizar, entramos en esa frustración de cuándo sucede el cambio. Pero allí está la respuesta. Realmente el cambio no depende de nosotros. Muchas veces esa pregunta está ahí porque no depende de nosotros y tampoco depende de nuestra forma, como lo tratábamos en otras
en otros tiempos, en los otros tiempos que hemos tenido de ayuda Quiero Cambiar, cuando buscábamos otros métodos precisamente para generar cambios, no solamente no depende de nosotros, sino que la forma tampoco depende de nosotros. O sea, no es la que nosotros proponemos. Entonces, entendiendo eso, creo que la respuesta a la pregunta estaría en eso. No depende de nosotros, ¿cierto? Y no es como nosotros lo queremos. Y eso nos ayuda entonces a generar la pregunta, entonces, ¿cómo genero el cambio? ¿Quién me genera el cambio? ¿Y cuál es la forma en que genero el cambio? Y eso en parte toca nuestro yo, nuestro ego. Realmente, pastor, creo que como seres humanos nuestra mayor lucha es con nuestro yo, con nuestro ego. Que queremos nosotros tener gloria en que yo genere cambio, ¿cierto? Pero también queremos tener gloria en que yo encontré el método, lo hice de esta manera, ¿cierto? Y es humillante al entender de que no depende de mí, ni es a mi manera. Eso me lleva a reconocer a quien genera el cambio y a someterme, a disponerme a la manera en cómo él genera el cambio. Entonces, generarías una pregunta más. ¿Quién genera el cambio? Claro. Y cómo él genera el cambio, ¿no? Ah, sí, de acuerdo. Yo creo que este tema es un ataque directo del Señor a nuestra autosuficiencia, ¿no? Cuando hablabas de ese tener el control, ese deseo de ser autosuficientes, y es que normalmente somos así. Yo creo que yo lucho con ese pecado, ¿no? Porque yo quiero que las cosas pasen ya, porque yo quiero ver surgir ya cosas. Creo que también se genera la frustración cuando uno mismo no tiene esa forma de manejar las cosas para que sucedan ya. Y evidentemente eso se ve en muchas cosas, ¿no? Pero pues gracias al Señor que nos aterriza nuevamente en su gracia y extiende misericordia a nuestro pecado para llevarnos a comprender que realmente la autosuficiencia no va a llevarnos a nada, ¿sí? Y yo recuerdo un poco es que yo me resisto un poco al ser acompañados en ciertos momentos, ¿sí? Si yo me siento muy enfermo, bueno, tú creo que lo viviste en algún momento, porque en momentos en que yo me siento muy enfermo, yo trato como de, no, yo voy solo, yo lo hago solo. Recuerdo hace unos años estaba trabajando unas manualidades para jóvenes junior y tuve una cortada fuerte en estos 2 dedos con un bisturí. Y recuerdo que subo al apartamento, llueve, me lavo la mano, no sé qué, y yo, en mi autosuficiencia, yo pretendía irme manejando, ¿sí? Yo saqué las llaves del carro para irme manejando, y Joe me ve y me dice, pero, ¿qué estás haciendo? No vas a poder manejar. Claro. Y ese yo puedo. Yo puedo. Ese yo puedo engañoso, ¿no? Yo puedo manejar. Yo puedo manejar esta tentación. Yo puedo manejar el licor. Yo puedo manejar las drogas. Yo puedo manejar la mentira. Es ese autoengaño en el que caemos de yo puedo manejarlo. Y cuando menos nos damos cuenta, realmente no se están generando los cambios porque nosotros mismos estamos siendo el mayor obstáculo. Para el cambio. Para el cambio. Y en eso que dices y de lo que venimos hablando, de la manera en cómo eso nos humilla, yo agradezco al Señor que inspiró al mismo apóstol Pablo a él contar su testimonio, ¿no? Así es. Cuando en Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Está la lucha de él, pero fíjate que al finalizar en el versículo 24, en esa lucha que él tiene de querer generar cambios en él, en querer obedecer la palabra, en querer andar en el Espíritu, en querer andar en la voluntad de Dios, él se da cuenta que él no puede. Así es. ¿Cierto? Y es humillante saber que no puedo hacerlo, que estoy limitado, que estoy focalizado. Y mira lo que él, como él se expresa a sí mismo, versículo 24 dice, miserable de mí. O sea, es frustrante, o sea, no puedo yo cambiar.
No depende de mí. ¿Cuándo va a cambiar? No lo sé porque no depende de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? El cambio. ¿Quién puede producir este cambio? Y creo que cuando nosotros llegamos a este punto de Pablo, de decir, ¿quién? Sí, Estamos claro. a puertas del cambio. Sí, sí, sí. Porque mientras nosotros querramos buscar el cambio por nuestras propias fuerzas, a nuestra manera, y como tú lo estás diciendo, querramos tener el control de hacer las cosas a nuestra manera, hasta se demora el cambio, no se produce, o estamos, como tú lo dices, siendo obstáculos de ese quién que preguntó Pablo, Sí. pueda hacer el cambio. Sí, de Pablo acuerdo. después cuenta en el capítulo 8 cómo ese quién produjo el cambio. En esos encuentros que tiene el Señor con varias personas, ¿no? Me llama la atención que esto mismo que estamos hablando pasa en el encuentro con ese joven que tenía muchas pertenencias, Ya. muchos bienes. Y lo curioso es que en ese caminar el hombre le dice, maestro bueno, y evidentemente ahí hay una pregunta del Señor, ¿por qué me dices, por qué me llamas bueno? Pero le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde, no, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven, yo creo que con una sonrisa muy complacida le responde al Señor, todo eso lo he hecho. Sí, ¿Sí? ¿no? Como, oh, tengo la vida eterna porque he cumplido esos mandamientos. Sí. Hice el check. Y el Señor dice en la segunda porción, versículo 20 del capítulo 10 de Marcos, dice, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y mirándolo Jesús le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero lo interesante es del versículo 19, cuando el Señor le dice todo esto, es que el Señor lo mira con amor. Lo mira con amor. Lo mira diciéndole, no, De alguna manera. no vas a poder. No lo has hecho todo. Y en ese caminar de no lo has hecho todo, es donde el joven se vuelve triste, se va triste. Dice ayer el versículo 22, se va afligido y triste. Y creo que eso pasa cuando no obtenemos el cambio, cuando no está en nuestras manos, cuando sentimos que el cambio se diluye como agua entre los dedos, cuando vemos que realmente no tenía el control y que el control que tenía era tan efímero o fue tan efímero que se me escapó y no está ya en mi control. Que tengo una responsabilidad de cambio, que deseo cambiar, pero que sin duda alguna se me está yendo entre los dedos porque no es con mis obras, no es con mi poder, no es con mis capacidades, no es con lo que yo logre hacer. Y saber que el Señor aún así nos mira con amor. Y lo valioso en esa porción que tocas, las dos perspectivas de cada uno, ¿no? Evidentemente el joven tenía una forma en su mente, un pensamiento ya formado de la manera en que él podría hacer cambios y obtener resultados. Pero viene el Señor con una perspectiva totalmente diferente de que así no es, así no vas a llegar y no vas a obtener los resultados. Así es. Entonces, creo que también es importante entender eso, ¿no? Que a veces nosotros tenemos unas perspectivas de creer que los cambios suceden conforme lo estamos pensando, conforme lo creemos, y estamos aferrándonos a ellos y no estamos atentos a entender cómo el Señor dice que es el cambio, cómo es que Él hace el cambio y cuál va a ser el resultado. Entonces, a veces los enfoques son diferentes, ¿no? Son obras distintas, ¿no? Es como, yo recuerdo en mi parte familiar, mi mamá deseaba mucho que yo conociera al Señor. Y una vez hablando con ella me decía, yo deseaba que cambiaras para compartir más tiempo contigo.
para disfrutarte más como hijo, Ya. para tenerte más, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ella no tuvo, por estar trabajando de domingo a domingo, no tuvo la oportunidad de estar cerca a mí, sino que fue mi abuela, ¿cierto? Entonces ella sentía que había perdido un tiempo conmigo. Entonces quería que yo me convirtiera para yo estuviera a estar más con ella. Cuando conozco al Señor, efectivamente, menos estaba con tiempo ella con porque ella. estaba más entregado a la iglesia, a buscar al Señor y todo eso. Y fue una perspectiva de que hubo un cambio, pero no como ella lo pensaba que iba a ser, no para lo que pensaba que iba a ser. Obviamente tenemos una linda relación de Claro. madre a hijo, porque Dios hace volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, pero a veces los cambios no se van a dar de la manera en que esperamos. Pero si nos sintonizamos con aquel que produce el cambio, vamos a estar más enfocados en encontrar esos cambios. Sí, creo que para responder esa pregunta de cuándo sucede el cambio, creo que hay cambios que suceden y van a suceder durante nuestro caminar en el Evangelio. Algunos van a ser son Hay inmediatos. otros que son inmediatos porque Total, evidentemente la radicales. palabra dice que somos nuevas criaturas, que lo viejo y lo pasado ya Pasaron. quedó en el pasado. Entonces sí deben haber cambios que deben darse y identificarse en un nuevo creyente, deben ser muy evidentes. Y es parte quizás de lo que hemos hablado en otras ocasiones, el hecho mismo de su forma de hablar, la forma de relacionarse. Para los jóvenes, la forma de ennoviarse, el cómo se maneja una relación, el cómo se maneja una discusión o una desaveniencia, ¿sí? Creo que esos son cambios que deben ser muy palpables para un nuevo creyente. Hay otros que van a tardar un poco más, pero creo que no se trata de una fórmula en la que yo diga voy a utilizar esto o voy a hacer esto para que yo mañana ya sea otro. Claro. Y por otro lado, creo que, bueno, ahí evoco un poco la frase de C.S. Lewis, en la que cuando escribe Narnia y dice, nunca dos cosas suceden de la misma manera. Es decir, lo que a mí me sirvió para cambiar, lo que a mí me sirvió para bajar de peso, no le va a servir a otro para bajar de peso. Lo que a mí me sirvió para cambiar mi vocabulario errado, no le va a servir a otro para cambiar su vocabulario errado. Entonces no se tratan de fórmulas que yo las adopto y ya. Se trata de lo que el Señor también está haciendo en mí, lo que el Señor está haciendo en ti, que es lo mismo en cuanto a que nos perfecciona en Cristo Jesús, pero es diferente en cuanto a que tú eres una persona vista por la gracia del Señor y vista en su misericordia, y yo soy otra persona vista también en la misma gracia y con la misma misericordia. Pero no tratemos de pasarnos como herencia las fórmulas del cambio, como creyendo que eso va a ayudarnos para tener ciertos cambios. Y en lo que dices, creo que nuestra experiencia pastoral nos ha mostrado cómo sí hay personas que cuando conocen al Señor tienen un cambio drástico. Sí. O sea, de Pablo, el Señor lo tocó, Sí. ¿cierto? Y otros, a medida que conocen al Señor, hay un cambio. Para todo el que conoce al Señor hay un cambio, ¿cierto? Pero todos empiezan hay otros que empiezan un caminar y paulatinamente van generando esos cambios, Así es. ¿cierto? Otros hemos visto que le hemos dedicado tiempo, les hemos dado consejería, les hemos acompañado y se van de la iglesia y uno dice no hubo el fruto, ¿no? Pero después los vuelve a ver uno después de un tiempo, ¿cómo te parece? Estoy agradecido, Sí. siempre le agradeceré al Señor por tu vida, como ministraste. ¿Por qué? Porque después del tiempo fue que se generó un cambio, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que es valioso lo que nos dices de que tampoco debemos de entender que el cambio no lo producimos nosotros,
que al no producirlo nosotros también no es como nosotros lo queremos, pero también que cada uno tiene un tiempo, ¿no? O sea, cada uno tiene un proceso personal en el cambio de lo que estás diciendo. No tengo que compararme con el otro y esperar que el cambio que se produjo en el otro también tiene que ocurrir así en mí. Puede que el Dios lo haga, puede que se ocurra, pero no, yo tengo un proceso personal, íntimo con Dios en el que está trabajando en mi vida. Y Él va a ir generando los cambios, ¿cierto? Que tenga que ir generando en mi vida. Entonces, y eso es hermoso porque es el trabajo personal divino de Dios con nosotros, ¿no? En el acto soberano de Dios, Dios tiene presupuestado y desea que haya un cambio en nuestras vidas. Así es. Entonces, en ese presupuesto soberano, Dios quiere que cambiemos. Eso ya se habló. Ajá. Y hay una responsabilidad De nosotros. en nosotros también en el cambio. Aun cuando no producimos el cambio, el actuar soberano del Señor sobre nuestras vidas nos permite tener una responsabilidad en ese cambio. Pero si no somos nosotros los que producimos los cambios como queremos producirlos, y los cambios que queremos producir, y en el momento que queremos producirlos, entonces, ¿quién es el autor del cambio? Dios es el autor del cambio, pastor. Creo que hay un versículo en Filipenses que nos puede ayudar a ahondar pues en esta afirmación que estamos haciendo de que Dios es el que produce el cambio. Está en Filipenses 1:6. Dice Pablo escribiendo a los filipenses: estoy convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y creo que podemos hablar en los dos principios que está colocando, dos fundamentos que está colocando Pablo aquí. El que comenzó la obra en ustedes. Y creo que aquí parte un principio. Si estamos diciendo que Dios, afirma aquí que es Dios el que empieza la obra. Dios inicia una obra de cambio en nosotros. Y esa obra de cambio inicia por la salvación. El que comienza la obra. Cuando habla de esa obra, es aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido justificado y aquel que ha entrado en ese proceso de santificación del Padre. O sea que cuando nosotros vamos a hablar de cambios, estamos enfocándonos en aquellos que ya han sido salvados, ¿cierto? En aquellos que ya Dios comenzó la obra en ellos por medio de la salvación. Y que de ahí en adelante empieza ese proceso de cambio. Aquellos que han sido justificados empiezan ese proceso de santificación, ¿cierto? Entonces, aquellos que han sido salvados, digámoslo así, aquellos que Dios salvó y comenzó la obra en ellos, los perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, ¿hasta cuándo va a cambiar? Hasta que Cristo venga. Vamos a estar en un proceso de continuo cambio. Pero creo que eso es importante dejarlo claro, pastor. Porque cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablándolo a aquellas personas que ya son salvas. O sea, no podemos esperar que el creyente tenga cambios si Dios es el autor del cambio, el no creyente no puede esperar de Dios un cambio en el sentido de que no tiene a Dios para que Él complete esa obra. No tiene a Dios para que la perfecciona. Dios trabaja trayendo salvación y empieza a generar cambios. Eso quiere decir que realmente lo que está sucediendo aquí es que para una persona que ha creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, se ha hecho o ha aceptado la regeneración en Cristo Jesús, ha aceptado la justificación por Cristo Jesús, ha sido involucrado en santificación, esa persona va a recibir la bondad de Dios en los cambios que se desea realizar en su vida, en un proceso en su vida. Pero es muy difícil que una persona que no haya recibido al Señor pueda generar cambios genuinos. Y esto es porque realmente si no conocemos al Señor, los cambios que se generen no tendrán o se darán no de manera en la que el Señor quiere generar un carácter similar, íntimo
como el de Cristo Jesús. Ese proceso de santificación. Así es. Entonces, claro, ¿por qué yo no cambio? Pregunta muy buena. ¿Por qué no cambias? ¿Realmente ya aceptaste al Señor y el Señor es el Señor de tu vida? Si eso es así, el cambio se va a ir generando. El cambio se va a ir generando en la medida en que el Señor va generando la santificación de tu vida y la transformación de tu vida o perfeccionando tu vida en Cristo Jesús. Por un lado. ¿Por qué no se produce el cambio? Porque probablemente no estás caminando bajo los mandamientos del Señor. Alguien que no cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, le es totalmente imposible cumplir los mandamientos del Señor. Uh-huh. Además de eso, muchos pueden creer que son seguidores del Señor, que han recibido al Señor, pero en sus casas y en sus vidas no se generan realmente cambios porque realmente no hay frutos de convicción en Cristo Jesús. Y a estos son los que el Señor les va a decir, como Mateo 7 dice, lo que va a pasar es, apartados de mí, yo no los conozco. Uh-huh. Es que, perdón, pero usted puede creer que yo existo. Los demonios también creen y tiemblan. Pero si no hay un fruto genuino en tu vida de un cambio al recibir al Señor, pues el Señor va a decir, no los conozco realmente. Entonces, quizás es una expectativa falsa. Uh-huh. En el hecho mismo de, si yo no estoy caminando bajo los criterios del Señor, es que el que me ama guarda mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Y además de eso también me ama. Uh-huh. Entonces, caminar bajo esos criterios es entender que Dios ha empezado una obra en medio de cada uno de nosotros, una obra que nos regenera como personas, que nos pone otra vez en nuestra condición, en el lugar donde deberíamos estar, que nos da un lugar de ser beneficiados por la justicia que fue dada en Cristo Jesús, pero además también la obra que se hace por el Espíritu Santo para santificación de cada uno de nosotros. Y yo creo que esto nos ayuda a recoger un poco lo que hemos aprendido en los otros uh-huh. episodios en los que hemos estado. Recordemos que aprendimos que nos ponía el texto de Mateo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, dependemos del Señor uh-huh. para que Él haga el cambio. Por eso también reafirmamos que el que genera los cambios es el Señor. Pero también aprendimos que esos cambios que Él va a generar es un proceso de santificación, como lo estás diciendo, en llevarnos a formar a la imagen uh-huh. de Cristo. Perfectamente. Así que cuando estamos hablando de qué cambios estamos pidiendo, son por esos cambios que estamos anhelando de ver los frutos de Cristo en nosotros y que aún no los alcanzamos, uh-huh. ¿cierto? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué uh-huh. no puedo dejar la mentira si soy cristiano? Uh-huh. ¿Por qué no puedo uh-huh. dejar el pecado si soy cristiano? ¿Por qué no puedo dejar la pornografía si soy uh-huh. cristiano? ¿Por qué no puedo dejar la mentira si soy cristiano? ¿Cierto? Son esos cambios en el proceso de santificación. Entonces, aquí hay un principio muy clave. Estamos hablando de esos cambios que Dios habla en la Escritura, ¿cierto? Uh-huh. Que nos quiere llevar a ser conformados a la imagen de Dios. Amén. Por lo tanto, si Dios es el autor del cambio, uh-huh. de esos cambios, nadie va a poder generar esos cambios si no tiene a Dios en su vida. Uh-huh. Por eso aclaramos ese principio de que los cambios que hablamos es para aquellos que son salvos, porque el creyente, el no creyente no va a poder recibir esos cambios porque no tiene el autor de los cambios. Mira lo que dice Romanos 8, 5 al 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, uh-huh. pero los que viven conforme al Espíritu, con el Espíritu de Dios, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Uh-huh. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Uh-huh. En otra versión dice, en la Reina Valera, los que piensan en las cosas de la carne
se constituyen enemigos de Dios, Ajá. ¿cierto? Porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquí está Pablo, el mismo que en el capítulo 7 está diciendo, no puedo cambiar, no esto. Entiende que para cambiar, después dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, el autor, ¿cierto? Dice, de tal manera que si no tengo a Cristo, voy a estar pensando en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, en la vanagloria de la vida. No voy a poder agradar a Dios porque mi mente es enemiga de Dios. Por lo tanto, no me va a poder sujetar a aquel que completa la obra. No va a poder obedecer a aquel que hace la obra. Pero el que tiene a Cristo, ya tiene a Cristo y tiene la capacidad de sujetarse a aquel que hace la obra. Puede obedecer a aquel que hace la obra. Pero si no tienes a Cristo, créeme que no te vas a poder sujetar al cambio. Porque recordemos lo que decían Filipenses, el que comenzó la obra, la completará, ¿cierto? El que comenzó la obra a través de la salvación, La perfeccionará. Él es el que genera los cambios. Obviamente nosotros tenemos una responsabilidad dentro de ese cambio de hacer, Dios lo genera, pero nosotros somos responsables de seguir lo que aquel que genera el cambio nos dice, pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no vamos a cumplir esa responsabilidad. No vamos a poder caminar en esos cambios y no vamos a poder ver los frutos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el mundo, no nos interesa Dios, somos enemigos de Dios. Así que eso tiene que ser muy, muy, muy clave y muy importante para nuestra vida de fe y nuestro crecimiento hacia ese cambio en la conformación hacia el carácter de Cristo, que necesitamos a Cristo. Así que si tú quieres cambios para tu vida y estás hoy aquí por primera vez y no conoces a Dios, tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas que tener un encuentro con Jesucristo y pedirle a Él que Él venga a tu vida y tome el control de tu vida, como lo decías con la historia del joven rico. Así no es, sígueme, ¿cierto? Me necesitas a mí, tienes que seguirme, tienes que obedecerme. Necesitas a Cristo. Y si eres creyente, ya Dios comenzó la buena obra en ti. Ya Dios empezó la obra buena en tu vida. Y el que la empezó, Él es el que la va a completar. Y entendiendo esto, creo que debemos ser muy sensibles a honrar al Dios que es el autor del cambio. Amén. En muchas ocasiones sucede que, oye, tú te ves diferente. Tú te ves distinto, tú ya no te comportas de esta forma, o no tratas a tu esposa de esta manera, o honras a tu esposo de esta forma. Tú ahora te ves con otro aire, te ves... Y en muchas ocasiones nos cuesta dar la gloria al Señor. Y dar la gloria al Señor no es solo decir gloria a Dios. Dar la gloria al Señor es reconocer que Él es el autor del cambio. Y ahí nosotros somos instrumentos, testimonios vivos del obrar de Dios en nuestras vidas. Así es. Yo no soy así, yo no honro ahora a mi esposa, yo no respeto ahora a mi esposo, yo no instruyo ahora a mis hijos en la palabra porque yo soy bueno o porque surge de mi lindo corazón. Surge del proceso de santificación que Dios soberanamente está haciendo en mi vida. Pero es interesante que luchemos con darle la gloria a Dios con los cambios que hace en nuestra vida. Y recuerdo, estaba leyendo un poco acá porque estaba recordando en ese momento en el que Lucas en Hechos escribe el momento en que Herodes es herido y muere por no darle gloria a Dios. Y dice Hechos capítulo 12, versículos 21, realmente empieza desde el 20, pero no quiero empezar desde ahí, voy a empezar desde el 21, en sus casas ustedes podrán leerlo desde el 20. Dice, el día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre. Asimismo, entonces, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Es diciendo, refiriéndose a la voz de Herodes.
Al instante, un ángel del Señor lo hirió a Herodes por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusanos. Ese gran Herodes que nos cuenta el Evangelio de Lucas, que fue un hombre de poder, ¿no? Un hombre de estrados, un hombre de reinado. Ese hombre fue comido por gusanos por no reconocer al Señor. Un ángel del Señor hirió a Herodes. ¿Por qué nos cuesta dar la gloria al Señor? ¿Porque parece religioso? ¿Porque se van a dar cuenta que soy seguidor de Cristo? Porque probablemente ahora voy a quedarme expuesto en que asisto al encuentro, a la iglesia, en que soy un hombre o una mujer que ora porque sabe que no depende de sus fuerzas, sino depende del autor del cambio, depende del autor de la verdad. ¿Por qué no damos gloria al Señor? Y quizás tú tienes que reflexionar en este día en eso. Y creo que ese es un resultado de la naturaleza misma de lo que es el pecado, ¿no? De una u otra forma, el engaño de Satanás sobre nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue que ellos fuesen como Dios. Y queremos ocupar ese papel de Dios. Queremos ocupar ese papel de creadores, que promovemos, generamos, inventamos, hicimos. Y realmente nosotros sin Dios no somos nada. Él fue el que dio aliento de vida al ser humano. Amén. Para que él fuera un ser viviente, ¿no? Y nosotros, cuando entendemos que en verdad dependemos de Dios y que todo lo que procede en nuestras vidas, todo lo que recibimos de nuestras vidas, provienen de Él y provienen por gracia inmerecida, ahí es cuando nosotros en verdad aprendemos a darle la gloria a Dios. Pero muchas veces no nos damos cuenta del engaño mismo del pecado y el engaño del orgullo que genera en nosotros dos vías. Una, creernos superiores. Otra, ponernos por debajo. Y ese es un orgullo. Sí, claro. Oh, yo no quiero es ponerme vulnerable. Yo no me quiero poner vulnerable. No quiero molestar a nadie, no quiero esto. Eso es un orgullo en nosotros. Porque realmente dependemos del Señor. Y es un orgullo. Y el otro es el que, pues, obviamente todo es el que más evidente se ve, pero de creerse mejor, de creerse más. Hay diferentes caras de este villano que se llama el orgullo, pero el principal está en entender eso. Dependo de Cristo, dependo de Dios. Miserable de mí. Miserable, no puedo. Si el Señor no lo hace, si el Señor no edifica mi casa, en vano es todo lo que yo haga. Si el Señor no cuida de mí, en vano es todo el cuidado que... Si el Señor, y cuando nosotros entendemos eso, todo, nuestra vida entra en esa perfección, en ese obrar que Dios quiere trabajar en nosotros, porque es como... casi como la arcilla, hay que echarle agua, ¿cierto? La humildad es esa agua que ablanda nuestro corazón y lo pone en las manos de Dios para que Él empiece a formar a Cristo. Y es lo que mismo Pablo dice, ¿no? Y recuerdo un poco de la serie pasada que estuvimos estudiando, cuando Pablo mismo dice, es suficiente la gracia del Señor, ¿sí? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, en esos momentos de vulnerabilidad, en esos momentos donde reconocemos y damos gloria al Señor, el Señor sigue haciendo esa obra perfecta de Filipenses. ¿Sí? Sí, esa obra que comenzó, sigue haciéndola en esos momentos de vulnerabilidad, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de dolor, quizás, de tristeza, de arrepentimiento profundo, que pueden acompañarnos al entender que realmente debemos darle gloria al Señor. Juan dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, cuando robamos la gloria del Señor, es cuando nos estamos adjudicando gloria
a nosotros. Estamos robándole la gloria al Señor, porque Él no la comparte con nadie. El hacedor de la creación, el hacedor de maravillas, el hacedor de portentos, aquel que envió a su Hijo Jesucristo, hoy nos tiene por gracia sentados aquí viviendo un proceso de santificación que nos lleva hacia la perfección en Cristo Jesús. Y eso es gracia de parte del Señor. Pero el Señor ha provisto de muchos medios para que nosotros podamos lograr esos cambios. Lo interesante es que quizás aún no identificamos claramente cuáles fueron esos medios. Y quizás antes de nosotros estar reflexionando y pensando en estos medios, claro, quizás por nuestra formación como teólogos, ya había algo en mente, ¿no? Lo que va dejando también nuestros tiempos de seminario y de formación académica. Pero para una persona del día a día, del andar, del caminar diario, puede preguntarse cuáles son esas herramientas o cuáles son esos medios que Dios me da para yo poder ver esos cambios, para que se logre efectuar esos cambios. Y creo que podríamos echar mano de muchas cosas y no mano de lo que el Señor ya proveyó en su gracia, ¿sí? Y creo que podríamos ignorar estos medios que Dios ha provisto y echar manos de otros. Entonces, no, para generar cambios, yo creo que es cambiar de amistades, ¿sí? Entonces, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si cambio de amistades y ahora ya no estoy con los que fuman, sino con los que toman, entonces, o no, ya no estoy con los que toman, sino con los que bailan. Bueno, no, ahora no con los que bailan, sino con los que fuman. Y empezamos a generar quizás cosas en los que creemos que son medios que Dios nos da. No, ya no voy a tener amigos, ya me voy a enfrascar solo en mi casa y a estar solo en mi casa y generar. Pero realmente son estos medios los que el Señor dio, los amigos para el consejo o ir a consultar por allí en los edificios de astrología qué tiene parado el futuro para mí, o las profecías, esas que te ponen las manos en la cabeza y te dicen, Dios te dice. Quizás esos no son los medios de gracia que el Señor provee para sus hijos para generar esos cambios. Y yo creo que en eso que estás diciendo, pastor, hay algo muy importante. A veces asumimos nuestras responsabilidades porque es cierto, como lo aprendimos en un episodio, Dios es el que genera los cambios, pero en la palabra de Dios nos da instrucciones sobre las responsabilidades que nosotros debemos asumir para empezar a ver esos resultados. Pero a veces estamos más enfocados en las responsabilidades nuestras, que está bien, alejando de nuestro corazón y nuestro pensamiento al Dios que produce el cambio en esas responsabilidades. Entonces, cometemos hasta el pecado, como a veces escucha uno predicaciones, donde más exaltadas están las responsabilidades que el Dios que cambia. El soberano. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es humana. Claro. Entonces estoy resaltando más lo que tú puedes hacer, como lo que acabas de decir, ¿no? Y me hacías pensar, apártate de esos amigos que te producen mal. Ok, es cierto. Hay versículos de la palabra donde el Señor nos instruye que nos apartemos. Pero lo que hemos de entender es que sin Cristo no me puedo apartar de ello. ¿Cierto? Entonces, por eso hay predicaciones donde se enfocan más en la responsabilidad y le dicen, tú te tienes que apartar, tú. Y nunca predicaron al Señor que genera el cambio. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que estás afirmando, porque tenemos una responsabilidad, pero Dios es el que genera el cambio. Dependemos totalmente. Y los medios que Él nos provee para hallar los cambios que Él produce son precisamente eso, para hallarlo a Él, para que Él produzca los cambios en mi vida. Y en eso que hablabas de los medios, algunos los ignoran, pero también he visto que otros los menosprecian. Otros los ven,
Venimos de una mentalidad religiosa. Por lo general, la gran mayoría de personas que hemos conocido al Señor venimos de una influencia católica y ha habido una práctica más religiosa de de ciertos medios de gracia que Dios nos ha puesto y venimos con una mentalidad religiosa hacia ellos. Entonces los vemos de una manera religiosa, como tengo que cumplir con eso, ¿cierto? Pero hay otros que no se dan cuenta cuán atacados están siendo. Ahí sí, cómo Satanás trabaja para que tomemos esos medios que Dios nos ha provisto, precisamente para que encontremos los cambios que Él quiere hacer, ¿no? Sí, creo que hay mucho más que podríamos hablar en este caso, ¿no? Evidentemente, cuando pensamos que al yo hacer una u otra cosa, puedo generar el cambio o puedo adjudicarme la autoría del cambio. Seguimos pensando en esa filosofía que nos afirmaron en algún momento y que creo que en varias ocasiones la hemos tocado aquí, y es que nosotros somos puros, pero es que el ambiente nos corrompe, ¿sí? Entonces Sí. son los amigos los que nos corrompen, son tal persona, y quizás eso que decía la mamá, que le decían las mamás a uno, ¿no? Es que a mí no me gustan esos amigos que usted tiene, es que esos amigos lo influencian mal. Y sí, muy probablemente sí, pero quizás se desconocía la responsabilidad nuestra en el pecado nuestro que nos hace necesitados de un Salvador, Amén. que nos hace necesitados de alguien que nos aparte del mal, de alguien que nos justifique sobre esa maldad en la que vivimos. Pero sobre esos medios que el Señor ha dado para que se puedan visualizar los cambios, para que se logren generar los cambios, debemos entender que nosotros mismos no podríamos cambiar para nada la misericordia y la ayuda soberana de Dios, que es bueno para nosotros al proveernos esos cambios. Es decir, por más que yo haga cosas, yo no podré cambiar que Dios ya ha proveído esos medios para cambios, esos medios de gracia, esos medios para que yo pueda también caminar en los cambios de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso, uno de esos cambios, y vamos a estar enumerando algunos de esos elementos o de esos medios para que se logren esos cambios, uno de esos es la iglesia. La iglesia local, porque a veces también hay quien empieza en la iglesia universal, y está bien, pero pensar en la iglesia local es pensar que la iglesia cumple un papel, un rol, un oficio supremamente importante en la obra que Dios quiere hacer en el creyente, en la obra que Dios quiere hacer en el ser humano, en aquel hombre o en aquella mujer que decidió aceptar al Señor y que ha sido introducido por la gracia de Dios a un nuevo pueblo, a un nuevo cuerpo, a ser parte de ese real sacerdocio, que es como lo llama la Escritura misma. Y la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, afirma un poco esto. Dice de la siguiente manera: pero en caso en que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Cómo debes conducirte? Como hijo del Señor, como persona que está siendo transformada y conformada a la imagen de Cristo, debemos vivir en el cuerpo del Señor. Algunos dicen, no, yo me quedo con Dios, pero yo no quiero la iglesia. ¿Sí? Error, porque lo que ha pasado desde el principio es que el Señor ha creado al ser humano para estar en comunidad. Entonces, todo el tiempo en el Antiguo Testamento el ser humano estuvo en comunidad. En el Nuevo Testamento se genera la iglesia y todo el tiempo estuvo en iglesia. Entonces, si tú dices, no, yo amo a Dios, pero no quiero la iglesia, te estás contradiciendo.
¿sí? Porque el Dios que te creó a ti y al cual tú dices amar es el Dios que ama, sostiene y guarda a su iglesia. Es el Dios que forma a su iglesia. Es el Dios que ha dicho que la iglesia es santa y que es la novia de Cristo Jesús, que es la esposa, que es aquella a la que se le prepara el banquete. Entonces, realmente debemos entender si estamos comprendiendo del todo al Señor de la Escritura. Porque podemos formar dioses imaginarios que nos permiten estar amándolos, pero fuera de lo que Él está diciendo que es un medio de su gracia para formar nuestra vida y nuestro carácter. Y esa es la iglesia. Y que son medios, es clave también entender que son medios a través de los cuales Dios obra, Él los estableció para Él obrar y generar cambios. O sea que la iglesia es un instrumento de Dios para generar cambios en mi vida. Así es. Y como tú lo dices, la iglesia también, Dios la llama la familia de Dios. Ajá. La llama su cuerpo y la llama su esposa. Así es. Entonces, en lo que tú dices, que si hay alguien que dice, no, yo creo en Dios, pero rechazo a la esposa del Señor, rechazo a la familia de Dios, rechazo al cuerpo de Dios, yo creo que tendrías que estar pensando muy bien si conoces al Señor. Porque no hay persona que conozca a Dios y aborrezca a su familia, aborrezca a su esposa y aborrezca su propio cuerpo. Su propio cuerpo. Entonces, y que la iglesia es para el crecimiento en mis cambios. Qué lindo. Amén. De verdad, yo he experimentado cambios en mi vida gracias al amor, a la gracia, al consejo, a la palabra que Dios ha traído a mi vida a través de la iglesia, de mis hermanos, de mis pastores. Ahí he visto cómo Dios ha tratado conmigo y me ha ido completando esa obra. Sí, yo creo que es muy lindo cuando como iglesia entendemos el papel que cumplimos en medio de la sociedad. Claro. Es muy lindo cuando entendemos el rol para el que hemos sido puestos. Como iglesia estamos aquí para amar al pecador, para extender misericordia al pecador, para aconsejar al pecador, para escucharle, para apoyarle, para respaldarle, para recogerle en los momentos de dolor. Y creo que es lindo ver cuando personas adultas acompañan a jóvenes, ¿no? Cuando personas adultas aconsejan a un joven, abrazan a un joven, cuando un joven mira con aprecio a un niño, cuando también le va enseñando a un niño la palabra del Señor. Es lindo ver esa dinámica en el cuerpo del Señor. Y ahí es donde creo que logramos comprender el rol que Él se nos ha dado. El rol del ministerio de la reconciliación. Somos el cuerpo que reconcilia a las personas con el Señor. Ahora tenemos nosotros ese llamado y compartimos ese ministerio de la reconciliación con Cristo Jesús. Por eso cuando tenemos los siervos ese uso que dice una iglesia, un ministerio, es porque reconocemos que somos una iglesia que tiene el ministerio de la reconciliación. El ministerio de amar a los otros como Cristo nos amó a nosotros también. Entonces es muy lindo entender y seguir quizás ahondando, seguir quizás experimentando un poco y disfrutando del quehacer de la iglesia. Por eso Dios exhorta, no dejes de congregarte. Amén, así es. Y creo que te estás perdiendo muchos cambios en tu vida por tomar la decisión de no congregarte. Sí, de acuerdo. Creo que tan solo el estrechar la mano, el abrazar a alguien, el escuchar, el ser cuerpo, hace que podamos ser. Entonces, ese es uno de los medios para lograr los cambios. La iglesia. La iglesia es un instrumento del Señor para que se efectúen cambios en nuestra vida. Pero también otro de esos medios es la escritura, la palabra del Señor. Y realmente cuando entendemos que debemos estar constantemente en la escritura, que debemos constantemente estudiar la palabra del Señor, que debemos
entregarnos a la palabra del Señor para que sea el evangelio transformador del Señor el que transforme nuestras vidas, nosotros ahí podremos encontrar la sabiduría para caminar en los mandamientos del Señor. Hay algo lindo que Tim Keller dice, y creo que ahorita también aporta lo que vas a decir, pero Tim Keller dice que la oración, hablando de la oración, es una respuesta a un diálogo que Dios ya inició. Entonces, las escrituras, cuando nos acercamos a las escrituras, nos estamos acercando a Dios, a su mente, a su pensamiento, a su voluntad, a Él mismo. Por lo tanto, nosotros, si entendemos que Dios es el que produce el cambio, me tengo que acercar a Él. Me acerco a la iglesia, estoy en la iglesia porque es de Él, es su iglesia, es su cuerpo, Él es la cabeza. Pero me acerco a las escrituras porque es su palabra, es su voz, es su consejo, es su sabiduría. Y si Él produce cambios, obviamente me lo va a producir con lo que Él me habla a mi vida y nos habla a través de la escritura. Así es. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, que realmente la palabra de Dios es viva y es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo íntimo de los tuétanos. Entonces, produce cambios. Y produce no cambios. Vuelve vacía. Ajá. Eso es porque tiene es palabra fruto del Señor. Entonces, gracias al Señor, porque este es otro medio en el que nosotros podemos disfrutar, ver los cambios, en el que la palabra exhorta nuestra pecaminosidad, en que la palabra corrige nuestro error, en que la palabra anima también nuestra tristeza y nuestro dolor y nos pastorea. La palabra del Señor nos pastorea, nos encamina al Señor mismo. Entonces podemos disfrutar en entender que hay fruto y hay buen fruto cuando estamos dedicados a la palabra del Señor. Y como tú hablaste de Tim Keller y de esta frase en su libro de la oración, que es muy bueno, otro medio es la oración. Y la oración es un medio en el que nosotros nos exponemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la oración como un medio de cambio, Félix? Creo que, a veces yo reconozco que hemos tomado la oración simplemente como un ejercicio ritual de orar, de poner mis peticiones, de poner mis necesidades. Pero cuando se combina esto así, que está la escritura, mi oración va en conformidad a lo que Dios está hablando a mi vida. Entonces, si Dios en su palabra empieza a mostrarme mis responsabilidades, aparte de tal cosa, no mientas, no peques, perdona, ¿cierto? Eso es una responsabilidad, debo perdonar, pero el Señor me dice perdone. ¿Cómo? Como Cristo perdonó, entonces tengo que entender cómo me he perdonado, pero yo tengo que perdonar. Y mi oración la enfoco a lo que Dios está hablando en mi vida. Se vuelve hermoso porque de verdad estoy respondiendo a lo que Dios mismo me está pidiendo que cambie, ¿cierto? La oración debe ser en conformidad a la palabra, a lo que Dios me está hablando. Y realmente cuando nos acercamos a hablar a Dios, a exponernos a Él, a abrirnos a Él, y no solamente entregar mis necesidades, sino que entendiendo lo que Él me está pidiendo, Señor, tú me has pedido que deje de mentir, pero no puedo. Aquí estoy, Señor, cambia, perdóname. En la oración siempre tiene que estar el ejercicio del arrepentimiento. O sea, no hay hombre ni aún uno que no peque. Es más, nunca dejamos de pecar porque ni el primer mandamiento cumplimos al Señor de amarlo a Él con toda nuestra mente, ni con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. No lo alcanzamos a cumplir, no lo cumplimos a cabalidad. Entonces, nomás eso nos lleva a pedir perdón, reconocer el pecado, reconocer mi debilidad, reconocer aquello que debo cambiar. Allí en esa comunión es donde también hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en esa debilidad. El Espíritu Santo está ahí en la oración, la Trinidad está ahí trabajando en ese momento de oración en nosotros, y es allí donde en verdad empieza Él a trabajar en el cambio, porque produce cambio en el corazón. Cuando la Escritura, cuando nuestra oración está fundamentada en la Escritura, con una actitud de arrepentimiento, de humildad y de disposición a que el Señor cambie, y esperando en Él,
¿cierto? Me encantan los salmos cuando los salmistas dicen, pacientemente esperé en ti. Son personas que esperando un cambio del Señor siempre estuvieron allá presentes en oración. Heme aquí, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame. Uno lee el Salmo 51 en un solo momento, pero eso fue un tiempo. Claro. O sea, David allí buscando el perdón, el cambio, la salvación, la transformación del corazón de Dios, hasta cuando ya vemos más adelante su cántico de victoria sobre cómo Dios, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa, a quien cubre su pecado, ¿cierto? Pero fue un tiempo. Entonces, Sí, claro. ir allí en la oración, por eso hay que orar. Creo que hemos tomado y hemos malinterpretado la palabra misma del Señor, ¿no? Que es también un medio para el cambio. Porque hemos utilizado en pidan y el Señor les dará de manera incorrecta. También en el marco del Sermón del Monte, en Mateo 7, cuando el Señor dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Creo que nosotros las peticiones que damos son muy humanistas. Y también recuerdo otra porción de la palabra donde el Señor dice, es que no reciben porque no piden conforme a la voluntad de Dios, sino para sus propios deleites, para sus propios placeres. Y si pienso un poquito cuáles eran mis oraciones de joven, yo pensaba en la oración por la novia, en la oración por tener un buen trabajo y tener plata, en la oración por llegar a tener un carro, oraciones que son para mis propios deleites, ¿sí? Y que no van quizás conforme a la voluntad de Dios. Que es lo que enseña Juan, ¿no? Que debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Y no recibimos porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero realmente el Señor se complace en responder nuestras oraciones, se deleita en responder nuestras oraciones cuando nuestras oraciones están enfocadas en Señor, quita la maldad de mi corazón. Señor, quita la lujuria de mi corazón. Señor, saca los malos pensamientos de mi vida. Señor, quita esta ira de mi corazón. El Señor se deleita cuando le decimos, Señor, yo no quiero mentir más, quiero que me hagas alguien santo frente a la mentira, alguien de verdad. Alguien de hablar con la verdad, de andar en la verdad. Creo que el Señor se deleita en materializar esos cambios cuando tenemos corazones dispuestos a pedir más porque nuestro carácter sea conforme al carácter de Cristo. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios es cuando hemos entendido Filipenses de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y cuando pedimos en ese hilo de ser perfeccionados en Cristo Jesús, el Señor se deleita en responder. Y lo que dicen Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es. Entonces, como tú lo dices, si yo entiendo que la voluntad de Dios es mi santificación y Él responde a esas oraciones que van conforme a la voluntad, oro así como tú estás diciendo, quita de mí esto, quita por favor. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con Cristo. Y tiene entonces sentido cuando decimos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Tiene sentido cuando el Señor dice que le busquemos primeramente a Él y en su reino. Es que en su reino el mentiroso no tendrá lugar. Es que en su reino el adúltero no tendrá, el borracho no tendrá lugar. El que hablaba mentira no tendrá lugar. Es que en su reino está preparado para personas que reflejan la gloria de Dios. Y reflejar la gloria de Dios es reflejar a Cristo Jesús. La gloria del Padre es Cristo Jesús. La gloria de Cristo Jesús es el Padre. Así lo dijo Jesús. Y nosotros podremos tener parte en esa gloria del Señor cuando transparentamos al Señor mismo en nuestro carácter. Creo que podríamos pasar muchísimo más tiempo acá, ¿no? Y yo creo que podríamos tener el desafío porque hay otros medios, ¿no? Sí. No sé si lo ves bien, pastor,
podemos dejar estos 3 medios para que evaluemos, hermanos, en esta semana. Chévere. Y en el próximo capítulo seguimos ahondando en estos medios. Chévere. ¿Cómo ves realmente estos medios de gracia que Dios ha puesto? La iglesia para generar cambios en tu vida. La palabra. La escritura, la palabra. ¿Cómo está la escritura en tu diario vivir? ¿No? La lees, no te acercas a ella. Está bien archivada, bien colocada ya. Nueva. ¿Cómo está la oración en tu vida? Son los medios que Dios ha puesto para que te acerques a aquel que tiene cambios. Y de pronto puedas empezar a venir a pedirle perdón a Dios, porque esa sí es tu responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Congregarnos, leer, meditar en ella de día y de noche, ¿cierto? Y orar sin cesar. Orar sin cesar. Esas son responsabilidades nuestras. Aun cuando los cambios no los vea, debo seguir en eso. Claro. O sea, no puedo dejarme de congregar porque no veo el cambio. No puedo dejar de leer la palabra porque no veo el cambio. No puedo dejar de orar porque veo el cambio. Pero entender que estos medios nos acercan a aquel que hace el cambio, nos ayuda a permanecer delante de aquel que hace el cambio, y cuando menos pensemos, Él completa la obra que empezó. Yo creo que es bueno parar aquí. Y parar aquí por este episodio. Creo que ha pasado el tiempo y ha sido para nosotros un gusto. Creo que no se alcanzan a imaginar el placer que es para nosotros tener estos tiempos de diálogo. Nos encantaría quizás tenerle a usted en medio nuestro para escuchar también las cosas que el Señor le lleva a reflexionar en medio de estos espacios. Pero como nos ha invitado el pastor Carlos, creo que es prudente que podamos reflexionar por un momento durante esta semana en estos 3 elementos, estos 3 medios, estos 3 herramientas que el Señor nos entrega de su gracia para poder materializar la gracia, y cómo nosotros nos podemos ver en el rol de cada uno de ellos. El congregarnos, el leer la palabra o el estar en la palabra todo el tiempo, y la oración. Entonces, meditemos, reflexionemos y caminemos en esa oportunidad de poder estar en estos elementos, de poder caminar en estos elementos. Oremos, leamos la palabra, ven este domingo, invita a otra persona para que te acompañe y escuchar las buenas nuevas del Señor, y así poder ver los cambios que también el Señor desea efectuar en tu vida, en nuestra vida. Un abrazo para ti. Y deseamos que el Señor en su gracia siga formando, fortaleciendo el carácter de Cristo Jesús en tu vida. Porque aquel que comenzó la buena obra será fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Un abrazo para ustedes. Gracias, Carlitos. Nuevamente creo que disfrutamos de estos espacios. Gracias, y bueno, pastor. que el Señor se glorifique en estos tiempos. Bendiciones, Un abrazo para hermanos. todos. Bendiciones.